Gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Hermanos amados, damos gracias al Señor una vez más Gracias. por estos testimonios, por lo que Dios está haciendo en estos tiempos. La verdad es un gran gozo, una alegría de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor nos viene hablando a través de su palabra, desde el momento que cuando Moisés subió a buscar la ley, los mandamientos para el pueblo, pero había alguien que le había dejado hacer lo que ellos querían, como vimos, como Aarón. Sin embargo, Moisés dijo: el que esté por Jehová, júntese conmigo, por lo que Dios iba a hacer, aleluya. Dios siempre ha hecho la separación de aquellos que habían de servirle al Señor y con aquellos que no. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia, así en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al verso 2. Cuánta necesidad nosotros vemos que tienen las personas, y Dios nos lleva a poder tener lo que dice su palabra: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es la única manera que nosotros vamos a poder rogar a Dios por ello, cuando vemos la necesidad y vemos cómo se encuentra el hombre sin Dios en su ruina total. Vamos a poder sentir lo que Cristo sintió por nosotros, por este mundo, cuando estaban perdidos en su delito y pecado, y se entregó por todos nosotros. Génesis capítulo 12, versículo 1 al verso 2, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aleluya. Bendito nombre, bendito Padre celestial, Dios mío. Te damos gracias, Señor, una vez más, por habernos convocado y traernos delante de tu presencia. Gracias porque podemos sentir, Señor amado, tu presencia, tu caricia. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que tú envíes espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. Sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento, de tal manera que podamos entender y comprender en el tiempo del fin que estamos viviendo, Señor, y de la necesidad de esta pobre humanidad, Señor. En medio de todo ello, tú estás preparando un pueblo propio y celoso de buenas obras. Y entre ellos estamos nosotros. Gracias. Gracias por hacernos parte de este reino, por hacernos tus hijos, por hacernos entender y comprender cuánto tú amas a la humanidad, y que tú obras a través de hombres y mujeres que se consagran a ti, Señor, que lo dejan todo por amor a la humanidad. Gracias, mi Señor. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Hermanos amados, hoy vamos a estar hablando, siguiendo esta enseñanza. El tiempo para ser conformado a la imagen de Cristo, Dios nos la dio ya. Ahora, cómo administramos el tiempo es decisión de nosotros. Dios, vemos aquí que cuando Dios llamó a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así que tuvo el llamado de Dios este varón. Ahora, cómo administraba él el tiempo ya era problema de él. Dios le llamó. Ahora él salía enseguida. ¿Cuánto tiempo iba a tardar para irse donde Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Te vas a ir hoy, mañana, pasado, entre un año? ¿Cuándo te vas a ir? El llamado estaba. Ahora, ¿cómo usaba él ese tiempo? Ya le quedaba en él, en su obediencia a Dios,
¿O no? Así también es con nosotros. Nosotros hemos recibido un llamamiento de ser conformados a la imagen de Cristo. Ahora, ¿cómo administramos nosotros ese tiempo? Ya es el problema de cada uno de nosotros. El llamado de Dios está, la palabra de Dios, los consejos de Dios está. Ahora, ¿cómo nosotros administramos la palabra que recibimos para favor de los demás? Ya queda en cada uno de nosotros. Dios le había dicho, pero Jehová había dicho: Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, cuántas cosas que Dios quiere mostrarnos, donde Él nos va llevando, en cada lugar donde nosotros vamos, ya sea en el trabajo, o en este caso nuestra hermana de vacaciones, o yo reunida con gente. Dios nos va llevando para nosotros, para mostrarnos la necesidad. Y nos podemos encontrar con gente que no necesita nada, aparentemente, en cuanto a lo económico, pero no tienen al Señor. Podemos encontrarnos a otros tampoco que tienen ni lo material, pero tampoco tienen al Señor. Pero como decía nuestra hermana, y la palabra del Señor, como dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, aleluya. Y hablamos de esas cosas. Alguien no puede darle algo que no tiene. No puede presentar el plan de salvación si no lo toma, si no lo tiene. Entonces, qué maravilloso, qué hermoso todas estas cosas y la experiencia en la cual Dios nos va llevando a cada uno de nosotros. Porque el Señor Jesús mismo hablaba a la mujer samaritana y le dijo: si tú bebes esta agua, vas a volver a tener sed de vuelta. Pero si tú bebes el agua que yo te voy a dar, no tendrás sed jamás. Aleluya. Gloria a Dios. Y hablaba de esa vida que nosotros la hemos recibido. Nosotros podemos ayudar, podemos dar cosas materiales, pero a alguien podemos saciarle el hambre, pero mañana tendrá hambre. Podemos saciarle su estómago con un poco de agua, pero volverá a tener sed. Pero Jesús tiene un agua y tiene una comida en la cual no tendrán sed jamás. Esa es la que nosotros tenemos, aleluya. Es algo tan maravilloso, porque cuando le presentamos el plan de salvación del Señor, después Dios se encarga de todas las cosas que esa persona, que ese individuo necesita. Lo importante es tener al Señor. Y nosotros podemos ir comprobando cuando en esta dulce voluntad del Señor nosotros estamos, cómo el Señor se encarga de todo. Pero es a la manera y a la forma que Dios ya está establecida en el plan y en el propósito de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos a veces es la lucha de no obedecer directamente a la palabra de Dios y pensar que podría ser de otra manera. Quizás no está tan bien como Dios dice. Pero yo, qué tan maravilloso. Hoy hablaba esta mañana con mi esposa y le decía: es tan fácil, porque tenemos que hacer la voluntad de Dios nomás. No es otra cosa. Podemos decir por ahí de un joven, y bueno, quizás pueda por ahí o desviarse o tener situaciones porque es joven, y un ejemplo, ¿no? Y buscar su novia, o la chica buscar su novio. Bueno, tiene situaciones como todos pasamos de jóvenes, pero nosotros que somos personas que tenemos una familia, que tenemos esto, tenemos que hacer lo bueno. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar, tenemos que ser buenos padres, tenemos que ser buenos esposos, buena esposa. Es eso, hacer la voluntad de Dios, no es ¿qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, cuando nosotros nos abocamos a la voluntad del Señor, decimos: qué fácil. Ahí está la bendición de Dios. La bendición de Dios está en la obediencia a la palabra de Dios. Como le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te voy a mostrar. Nosotros hemos entrado en este reino, estamos en este reino. Él nos está mostrando, Él nos ha mostrado cómo es este reino, donde el pecado es inactivo, donde el diablo no tiene nada que ver con nosotros. Por eso es que le dijo allí a este varón: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que ir dejando. El tiempo, el llamado de Dios está. Ahora, ¿cuánto nosotros tardamos para llegar? Ya no es el problema de Dios, sino de nosotros. Y haré de ti, dice, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será de bendición. Ahí está el llamado y la promesa de Dios, lo que iba a hacer. Pero
te voy a bendecir y serás de bendición para otros. Pero ¿cuánto vas a tardar para irte de tu casa y de tu parentela? ¿Cuánto vamos a tardar nosotros para ir dejando todas las cosas que sabemos que tenemos que dejar? ¿Para qué? Porque el tiempo somos nosotros, el llamado lo tenemos, pero ¿cómo administramos nosotros ese tiempo? Ya es problema de nosotros. El día de ayer también hablando, así en aquel grupo, había un varón joven, unos 40 y pico de años, y estaba también con el paz ahí, y estaba comiendo comida por ahí que no podía comer, porque comentaba que era diabético también, y otros problemas tenía también en cuanto a los pulmones. Y entonces uno de ellos le dice, y entonces, ¿pero por qué estás tomando, estás comiendo esas cosas que vos sabés que no tenés que tomar? Porque tenés, no importa, un día me voy a morir. Entonces le dije yo, Dios a nosotros nos da la vida. Ahora, ¿cómo la administramos nosotros? El problema de nosotros. Si yo me compro un auto, le doy un ejemplo, 0 kilómetros, y me meto en los pozos, le doy con todo, paso lomo de burro, lo hago y no me va a durar nada. Pero es nuevo. Pero yo decido cómo administro, cómo cuido. Pero si yo compro un auto y ando despacio, freno donde tengo que frenar y lo cuido, lo limpio todo y me va a durar. Yo escojo cuánto voy a invertir en pérdida por no cuidarlo. Así es la vida que Dios nos da. Dios nos dio una vida, nosotros somos los que decidimos cómo queremos, porque está establecido, le digo, por Dios, que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Pero nosotros elegimos cómo queremos llegar ese día. ¿Queremos llegar bien? ¿Cómo queremos llegar? Nosotros decidimos. Dios, qué maravilloso que es Dios, porque nos da a nosotros a elegir. No nos da una vida con una condición. Nos da, los consejos de Dios vienen. Nosotros elegimos cómo queremos llegar a ese día. Por eso es que les dijo Dios, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, y será de bendición, como decía la hermana. Me sintió, claro, se sentía una hija de Dios. Se sentía útil. Porque por eso Dios no llamó a ningún inútil, nosotros somos útiles. Él escogió lo mejor. Dios, qué maravilloso. Entonces cuando hacemos, como decía la hermana, ¿qué palabra voy a decir? Pero ahí está, se cumple la palabra de Dios. No te preocupes por lo que ha de hablar en ese momento. Es el Espíritu Santo de Dios que pondrá palabra en tu boca para hablar. Y te sentí que esa palabra llegó a ese corazón. Es el Espíritu Santo de Dios y te sentí útil, como decía, me sentí agrandada. Con simplemente las palabras, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es la que traspasa los corazones, discierne la intención, conoce las cosas del hombre, y nosotros somos parte de lo que administramos la justicia de Dios en esta tierra. Por eso nos sentimos, debemos de sentirnos así. No nos debemos desanimar, las situaciones van a estar, pero nosotros lo vamos a enfrentar como hizo David con semejante Goliat, porque Dios está con nosotros, aleluya. Porque Dios nos llamó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo bueno, lo que Dios nos manda a hacer. Nada más. Y ahí nos vamos a sentir nosotros con esa cobertura de parte de Dios. En la calle, en cuanto a la seguridad, en cuanto a nuestra economía, en cuanto a nuestra salud. Sabemos que estamos en ese cuidado de Dios, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer, aleluya. Entonces andamos en paz. Pero somos nosotros los que administramos ese tiempo que Dios nos da. Y le dijo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será de bendición. Eso somos nosotros, para eso fuimos llamados, para ser de bendición. Pero si no nos apuramos, no vamos a llegar al lugar donde tenemos que estar para bendecir a aquellos que lo necesitan en cuanto a la palabra de Dios. Por eso hacía énfasis la hermana en la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? No se trata de dar esto, de dar lo otro, no, porque lo va a dar, pero después se va a terminar. Sino que la palabra de Dios necesita primero esa persona
de recibir lo que es la palabra de Dios. Alguien que no tiene la palabra de Dios no lo puede dar. Vamos a ver a alguien como en estos tiempos cuánto hay que pierden el gozo del Señor. Aquello que, como hablábamos de este varón Moisés, que le dijo: el que esté por Jehová, júntese conmigo. Porque tenían que seguir ese camino, porque iban a hacer algo en la cual Dios le había llamado. Salmo capítulo 137, verso 1. Salmo 137, verso 1 al verso 4. Vamos a ver cuántos cristianos hay que están en estas condiciones. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Allí vemos nosotros este pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia. Sin embargo, primero había venido la palabra de Dios y le dijo: si ellos no se arrepentían, si no se cambiaban de actitud, iban a ser llevados 70 años, iban a ser llevados. No escucharon. Llegó ese día y fueron llevados cautivos y empezaron a lamentarse. Y la gente que le conocían escuchaban cuando ellos estaban bien con su Señor, con Dios. Ellos mismos, cuando los llevaban cautivo a ellos, le decían: ¿por qué nos cantan un cántico? Lo que ustedes cantaban en Sion cuando en su día de alegría. Y ellos: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Eran llevados cautivos, el gozo se los había ido. Ya no había más alegría. Esos días buenos con Dios habían pasado. Así, ¿cuántos cristianos hay que están afuera? Que un día estuvieron en las iglesias, en las congregaciones, que se gozaron, sintieron la presencia del Señor, pero vino la advertencia de parte de Dios y no supieron a prestar atención. El llamado de Dios lo tuvieron, pero el tiempo para llegar hicieron que se tarde. Y hoy están tristes. Esa alegría que contagiaban a otros ya no lo tienen. Esa palabra de consuelo que daban a otros ya no lo pueden dar porque ellos mismos no son consolados. Por eso estas personas, ellos miraban y decían: allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Se le había pasado el tiempo de su alegría. La advertencia había venido. Ahora debían de recibir la corrección de Dios. Ese tiempo había llegado. Por eso es que nosotros somos los que administramos el tiempo de Dios. El llamado lo tenemos. Nosotros somos los que administramos. ¿Cómo lo usamos el tiempo que Dios nos ha dado para alcanzar todas las cosas? Sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestros arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Los otros querían, pero ellos no podían dar lo que ya no tenían. Pero tuvieron, pero ahora ya no lo tenían. Digo que está tremendo, porque escuchando testimonios de personas que tuvieron todo, les decía: no, Alía, y es tremendo porque hay gente que está bien, pero de repente se queda sin trabajo. Y el cable que tenían se lo tienen que cortar porque no lo pueden pagar. Llega un momento hasta que le llegan a cortar también la luz. Y quizás si tenían auto ya no lo pueden sacar porque no pueden cargar nafta. Y llega un momento donde tenés que empezar a vender las cosas. Y tenían todo.
o tienen todo y empiezan a tener problemas en cuanto a la salud. Entonces, mirando todo este panorama, había un varón que comentaba, este mismo, que decía que estaba enfermo y decía, hasta me cortaron la luz porque no lo puedo pagar. Entonces yo me miraba y decía, qué tremendo, nosotros estamos en la cobertura de Dios, mirando todas las cosas que van sucediendo afuera, las desgracias, el dolor, el sufrimiento. Por eso nosotros debemos dar gracias a Dios, porque el cuidado de Dios está. Entonces, ¿por qué salir de esa cobertura de Dios cuando estamos bien? Por eso está escrito la parábola del hijo pródigo, cuando él tenía comida, tenía todo en la casa, pero un día le agarró el chifle y dijo, bueno, le voy a pedir a mi padre mi parte y yo me voy. Se creyó que ya podía manejarse solo, como muchos cristianos. Bueno, ya hago lo que yo quiero, no me interesa juntarme con mis hermanos, no me interesa irme a la iglesia, yo ya me voy a arreglar por mi propia cuenta. Y no se dio cuenta y empezó a entrar en un deslizadero. Pero comprendió que la plata todo un día se termina, todo la salud, todo se termina. Y empezó a sufrir, empezó a padecer. Pero gracias a Dios que entró en razón. Muchos no entran en razón y siguen sufriendo, siguen padeciendo. Nosotros conocemos personas, la familia de mi esposa, que pasan necesidad y le hablamos de Dios y algún día estuvieron, pero no quieren saber nada, quieren seguir sufriendo y dale, y le sacan esto, le sacan lo otro, y desgracia tras desgracia, y no dan el brazo a torcer. ¿Será que Dios puede darlo la oportunidad? Solo Dios sabe. Pero si el hijo pródigo entró en razón, cuando ya no tenía nada, dijo, en la casa de mi padre había abundancia de comida y yo acá estoy padeciendo de hambre. ¿Por qué padecer? ¿Por qué, cristiano, querés seguir padeciendo allá afuera si no hay nada, cuando puede volver a su casa como el hijo pródigo y reconocer? Bendito es el nombre del Señor. Dios no lo va a obligar a nadie. Por eso nos dio la libre voluntad. Nosotros escogemos seguir padeciendo o volver a nuestro Padre y hacer la voluntad de Él. Cuando el hijo volvió, no vino a poner condición, de lo contrario, vino sin condición, estaba dispuesto a hacer. Si el padre le ponía condición, él estaba dispuesto. Pero el padre no le puso condición, sino que se alegró. Pero él aprendió allá afuera, que fuera de Dios, como dice su palabra, lejos de mí nada podemos hacer. Lejos de Dios no podemos hacer nada. Entonces está en nosotros. ¿Cuánto tiempo el llamado lo podemos tener? Y lo tenemos de parte de Dios. Pero cómo usamos el tiempo para alcanzar todas estas cosas, lo decidimos nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Estos varones que habían sido advertidos por Dios, no escucharon. Ya no podían dar nada porque ya no lo tenían. Tenemos que decidirnos para alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Es un tiempo donde nosotros tenemos que decidirnos a alcanzar todo lo que Dios quiere. Por eso cuando mostraba que las hermanas estuvieron reunidas, me alegré, me gocé. Porque de eso se trata, de estar juntas. Porque somos la familia del Señor, porque somos hermanos. La situación es tal, pero como había dicho cuando nosotros hablamos también, cuando uno va madurando en el camino del Señor y por ahí tiene alguna desavenencia, pero es para ir perfeccionando, no, pero aquellos que son maduros, como dijo Abraham cuando tuvo problemas con su sobrino Lot, no peleemos, somos hermanos. Si tú quieres ir para allá, da para allá y yo me voy para el otro lado, pero no peleemos porque todos tenemos promesas de parte de Dios y Dios cumplirá la promesa que me ha hecho, aleluya. Porque somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia, nos va a venir a buscar aquello que nos hemos preparado, aquello que nos preparamos. Por eso que está el salmista diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna. Donde hay ¿qué? Armonía. Donde hay disensión, algo pasa.
Pero Dios está donde hay armonía, porque Él es un Dios de paz. Pero Él dijo, pero el diablo vino para hurtar, para robar y para destruir. Mas yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, cosas preciosas, que el Señor tiene todas las cosas preciosas. En Él no hay nada que no sirva, todo es precioso en Él. Por eso Pablo dice, despojado del viejo hombre que está viciado. Corramos esta carrera de tal manera que obtengamos el premio. El tiempo es corto. Tenemos nosotros una misión aquí en la tierra de parte de Dios, de predicar al hombre, y el que creyere será salvo, y el que no será condenado. Aleluya. Pero depende de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que decidirnos para alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 1, verso 8. ¿Y qué quiere que alcancemos? Así lo tiene Pablo en la revelación. 1 Corintios capítulo 1, verso 8 y 9. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Fiel es Dios, por la cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Para que seáis irreprensibles. Para eso fuimos llamados. Para ser irreprensibles. Así que el llamado lo tenemos. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles. Ahora, el tiempo que tardemos de ser irreprensibles ya es como administramos nosotros, es nuestro problema. Porque la palabra de Dios viene, nosotros debemos de ejecutarlo y ya está. Ahora, si la palabra de Dios viene y no lo tomamos y esperamos a ver qué hacemos y dudamos, y sí, ahí los que pusieron en obras, ellos van ahí avanzando. Pero aquellos que están calculando y viendo, y bueno, nosotros decidimos cómo que administramos el tiempo en cuanto viene de parte de Dios. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es. Para que nosotros en el día del Señor Jesucristo nos halle irreprensibles. Entonces nosotros nos miramos a nosotros mismos y cuántas cosas sabemos que todavía nos falta, pero ¿por qué no hacer cambiar de actitud? ¿Para qué seguir estirando el tiempo? Si el mañana no es nuestro. Si Dios quiere, estaremos o no. El tiempo lo tuvimos. Vio cuando alguien que le va a tomar prueba, la maestra dice, bueno, tienen 15, 20 minutos para resolver este problema. Entonces el que se preocupa empieza a escribir, el que estudió, el que se preocupó, lo hace en el tiempo que la maestra sabe que en ese tiempo tiene que terminar. Después hay otro como nunca estudió, nunca, y bueno, pasó de largo, y estuvo el que se copió, y bueno, al momento de la prueba no lo pudo pasar. Yo qué tremendo, porque me hacía acordar cuando me iba al colegio, yo hace un par de años largo, y estaba en tercer grado de la primaria y no sabía, porque no estudiaba y tampoco tenía la oportunidad, porque allá en la provincia tenía que trabajar, ahí mucho estudio no hay. Entonces claro, yo me copiaba. Llegó un momento que la maestra se dio cuenta y me dice, bueno, chamorro al pizarrón, puso ahí una multiplicación y me paré, ¿qué si no sabía? Dale, se empiece. Contaba con los dedos y claro, se me copié todo. Listo, vaya a sentarse. Lo hice uno porque me copié. A la hora de la prueba, no pude aprobar. Y si nunca me preocupé. Pasé vergüenza. Qué bárbaro, porque así es. Hay un tiempo para alcanzar todas las cosas. Nosotros decidimos. Pero en el tiempo de Dios es un tiempo perfecto para que nosotros alcancemos las cosas. A todos nos da un tiempo. Nosotros decidimos cómo usamos ese tiempo. Si usamos lo espiritual o lo usamos en otras cosas, en perder el tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros seamos, dice, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por la cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que el llamado a Dios es fiel.
¿Cómo nosotros administramos el tiempo para llegar a ser irreprensibles a nuestro problema? La palabra de Dios viene, todo viene, depende de nosotros. Esta palabra irreprensible significa irreprochable, intachable, íntegro, impecable, refiriéndose a una vida de integridad moral completa. A eso tenemos que llegar. Y nosotros nos miramos. ¿Y será que ya estamos así? Y si vemos nosotros, no, nos falta, ¿cuánto tenemos? El 80, el 8, nos sacaríamos un 8, un 7, un 6, nosotros miramos. Como dice la palabra del Señor, pruébese a sí mismo. ¿O no conocéis vosotros a vosotros mismos? Entonces nos miramos y vemos cuánto me falta. Entonces me tengo que apresurar un poco más. Yo cuando tiene que llegar a un lugar y le dijeron cierta hora tiene que estar acá. Y por ahí el tránsito, lo que sea. Y bueno, tiene que buscar otro, yo tengo que llegar. No sé, pero tengo que llegar porque tengo un horario. Nosotros miramos y vemos hasta cuando le dan turno. En una clínica por ahí dice, bueno, a las 2 de la tarde la atiende. Y usted ya está media hora antes. Porque tiene un turno. Resulta ser que cuando llega a las 2 de la tarde se le atrasó y la atiende a las 3. Y entonces usted dice, pero vos me dijiste a las 2. Hace 2 horas que estoy acá. 1 hora que vine antes. Va 1 hora más que me pasaste. ¿Ve? Y estamos antes. Y nos preocupamos. Y la venida del Señor también dice, nadie sabe el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero velad. Porque no sabes el día. Yo qué hermoso, porque en la parábola de aquel que sabe que el ladrón va a venir y dice, no deja todo así nomás, sino que vela. Entonces dice también que nosotros debemos de velar. Entonces el tiempo lo usamos nosotros. O sea, viene la palabra de Dios, yo lo tengo que ejecutar porque es para mi bien, lo tengo que comprobar, no puedo seguir atrasando los trámites, no puedo seguir atrasando las cosas porque lo tenemos que hacer, porque tenemos que llegar a ser irreprensible, que significa irreprochable, intachable, íntegro, impecable, refiriéndose a una vida de integridad moral completa. Así tenemos que estar. Y si no estamos, pero eso viene a buscar. Por eso el Señor dijo, yo me voy, vendré y me tomaré a mí mismo. Él está preparando un pueblo propio y celoso de buenas obras de luz. Entonces yo me tengo que sentir parte. La enseñanza viene, los consejos de Dios vienen y yo los tengo que tomar porque es para mi bien. Porque va a llegar un día donde ya me dio un tiempo donde yo tengo que llegar. Porque se dice a las 12, son las 12, no son ni 5, ni 10, ni menos 10, ni menos 5, son las 12. Y tengo que llegar porque el tiempo de Dios es perfecto. Qué tremendo. Entonces yo me miro y tengo que decir, entonces tengo que empezar a dejar esto, tengo que empezar a obedecer esto, porque mi tiempo, ¿cuándo será el tiempo? El salmista David decía, enséñame, ¿cuándo es mi tiempo? Cuán frágil es el hombre. Enséñame a contar, dice, mi día para que traiga contentamiento en ello. Pero Dios no lo va a enseñar a contar los días, porque si no usted, qué fácil, pero nadie sabe el día ni la hora, siempre, para que nosotros podamos preocuparnos. Porque las cosas suceden, hoy por ahí tenemos conciencia y de repente puede pasar algo y no tiene tiempo ni para recordarse nada, ni para perfeccionarse, ni nada, porque el tiempo ya lo tuvo. Y muchos no, pero fue un accidente, porque la palabra de Dios está establecida para los hombres que mueran una sola vez. Hay un día, no dice de qué manera. Entonces aprovechemos bien el tiempo. El tiempo Dios nos da, nosotros ministramos cómo queremos llegar ese día. Dice la Escritura, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mañana ya no es tuyo. Mañana puede ser demasiado tarde. Entonces, ¿cómo quiero llegar yo? ¿A quién tengo que agradarle? A mi Señor, en el cual aquel gran día quiere verme irreprensible, intachable, íntegro, impecable. ¿Vio cuando uno se pone una ropa y le queda lindo y le dice la verdad? Está impecable, de la cabeza a los pies, impecable, brilla por todo lado. Esa es nuestra vestidura, como dijo Pablo, vestido como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de templanza. Oh, todos tenemos. En el ropero espiritual está todo.
Nosotros decidimos ponernos eso, o no, o vivir una vida atrasando todo. Pero el día perfecto Dios ya nos dio todo, aleluya. Nosotros decidimos. Bendito es el nombre del Señor. Irreprensible significa intachable, íntegro, impecable, refiriéndose a una vida de integridad moral completa. Colosenses capítulo 3, verso 5 al verso 10. ¿De qué manera nosotros logramos alcanzar todo esto? Lo que es la palabra irreprensible. También Dios nos dejó. ¿Cómo hacemos para llegar a alcanzar a ser irreprochable, intachable, íntegro, impecable, refiriéndose a una vida de integridad moral completa? ¿Cómo hacemos? Si nosotros nos preguntáramos, ¿cómo hacemos, Señor, para llegar? El Señor nos dejó la receta. Colosenses capítulo 3, verso 5 al verso 10 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Allí está la receta de cómo llegar para ese día estar impecable. Efesios capítulo 5, verso 15 y verso 16, también allí nos enseña. Y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Lo sabemos? Sí. Nosotros decidimos, hermano, cómo aprovechamos el tiempo. Pero aquí está el consejo de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La Biblia dice que el hombre sabio es aquel que gana alma. Gana alma para tu Señor y serás sabio. Trabaja para el Señor y tendrás tu recompensa, aleluya. Porque Él no es deudor de nadie. El que le va a alegrar el corazón, no solamente a Dios, sino que dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles de los cielos hacen fiesta, aleluya. Quiere contentar el corazón de tu amado, quiere que haya fiesta en los cielos. Predica la palabra, haz que lleguen los hombres y acepten al Señor. Ese es nuestro trabajo. Comprobemos lo grande y lo maravilloso que sintámonos lo que dice Dios que somos. ¿Y qué dice Dios que somos? Herederos y coherederos juntamente con Cristo. Que somos reyes y sacerdotes, no somos cualquier cosa. Pero nosotros debemos de creer. Nosotros no nos creemos. Nosotros creemos lo que Dios dice. No por nuestra capacidad, sino porque Él nos ha capacitado, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos la oportunidad de hacer el bien, porque vamos rumbo a la ciudad celestial, aleluya. Cada uno de nosotros personalmente decidimos cómo aprovechamos el tiempo, pero el consejo de Dios está. Así que, hermanos amados,
Gocémonos, alegrémonos con gran alegría y contentemos el corazón de nuestro Señor. Aleluya. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial y humilde. ¿Cuánto nos ama, Señor? Podemos sentir tu consuelo, podemos sentir tu caricia, tu amor, lo podemos ver. No es solamente algo que está escrito, sino que toma vida porque es vida, porque tu palabra es vida. Y aquellos, Señor, que vamos a este camino de la perfección y no nos hacemos tardo para obedecerte, vamos comprobando y nos vamos gozando, nos vamos alegrando con gran alegría. Señor, te ruego en esta hora que tú estés obrando en cada uno de mis hermanos y pueda poner tú ese despertar en cada uno de nosotros. El tiempo tuyo ya está establecido. Nosotros decidimos cómo administramos ese tiempo. Te damos gracias, Señor amado, porque vamos a llegar con tu ayuda a ser y que tú nos encuentres, como dice tu palabra, irreprensible para el día que tú vengas. Queremos irnos contigo. Queremos cumplir tu plan y tu propósito para la cual tú nos llamaste, porque fiel es tu llamamiento. Fiel es aquel que nos llamó. Muchas gracias, Señor. Adoramos al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pacientemente te Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. eres mi pronto auxilio, refugio de amor. Mi corazón se refugia en cada promesa de amor.
Gracias, Señor, por cuanto Él nos lleva día tras día para que podamos vivir esta vida gloriosa, amados hermanos, que debemos solamente que obedecer la palabra del Señor y ponerla por obra. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, recuerden que el miércoles tenemos grupo aquí en este lugar a las 7 de la tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos, amados hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día, por cuanto tú nos has traído, nos has convocado, Dios mío, has hablado a nuestras vidas, Dios mío, nos vamos contentos, gozosos, alegres, Dios mío, porque hemos podido alabar y glorificar tu nombre, Dios mío, hemos ensanchado nuestros corazones, Señor, para recibir palabra, Dios mío, que sea hallada, Dios mío, en nuestros corazones, guardada, atesorada, Dios mío, para que podamos vivir esta vida gloriosa en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Guárdanos de regreso a nuestro hogar. Guarda este lugar donde es invocado tu nombre, Señor. Guarda los instrumentos, todo lo que es para extensión de tu reino, Padre Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.